En breves instantes, pues damos inicio a nuestra sesión virtual, agradeciendo su puntualidad, por respeto a ustedes, por supuesto. En breves instantes vamos a comenzar. Así es que sin más, sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta actividad académica donde vamos a continuar desarrollando nuestras respectivas inquietudes relacionadas con el desarrollo de nuestro programa. Nuevamente, buena tarde a todos y todas. En breves instantes comenzamos y de alguna manera pues agradecer anticipadamente que le den un buen uso a nuestras herramientas virtuales. Entendamos que nos encontramos en un aula universitaria. Voy a agradecerles encarecidamente el respeto que deben guardarse entre ustedes como compañeros o estudiantes. Por supuesto pueden haber diferencias de opiniones, pero sí llamar un poco a la reflexión en cuanto al buen uso que deben darle a esta herramienta virtual. Entonces, por lo tanto, les voy a solicitar nuevamente, por supuesto, es el agradecimiento para la gran mayoría de personas que están adquiriendo una conducta y demuestran una conducta apropiada dentro de nuestro contexto de aula virtual. Entonces, por favor, les recuerdo de que es un espacio académico. El chat debe ser utilizado exclusivamente para aspectos eminentemente académicos, solicitando que se guarden el respeto mutuo entre ustedes como estudiantes y, por supuesto, para con la cátedra. Así es de que son personas, en este caso, adultas, hay jóvenes también acá. Entonces, les agradecería que el contexto virtual es funcional si solo si se respeta una sola regla, y es el mantener esa situación de deferencia, de respeto mutuo entre ustedes. Hay diversas maneras de exteriorizar inconformidades y por lo tanto les agradecería que guardemos la compostura, así como lo han estado haciendo la gran mayoría, lo cual se los agradezco mucho. Entonces, por favor, tratemos de evitar desavenencias, roces o fricciones entre estudiantes. Si es así, pues yo creo que ya estamos en este momento, pues el sistema me reporta 116 participantes. Comienzo con ustedes a disertar el tema que hemos preparado en esta tarde. Así es que nuevamente, muy buena tarde a todos y a todas en esta oportunidad. Pues trabajemos sobre un tema que es importante y es el que se relaciona o se refiere con la continuación del tema que por supuesto es profundo, relacionado con el origen y esencia de Estado y Derecho. Si ustedes tienen algún problema de recepción de audio o de video, pues en este momento me lo pueden indicar. De no ser así, pues voy a asumir que está llegando la señal con nitidez y que tienen ustedes en este momento. Voy a ampliar la pantalla y de alguna forma vamos a trabajar sobre el aspecto relacionado con nuestro tema. Y es el origen básicamente del Estado y del Derecho y por supuesto también de su esencia. Platicamos entonces, estamos viendo algunos componentes previos al desarrollo de nuestro tema. Lo que tenemos en esta oportunidad, pues disculpen, hay algunos alumnos que están esperando ingresar. Bueno, veamos por acá. Sí, ya estamos. Entonces, ya subimos a 120. Agradeciendo siempre su asistencia puntual para evitar las constantes interrupciones de la exposición de nuestros temas. Pues bien, entonces continuamos acá. He de comentarles algo, de que el tema que vamos a desarrollar y que vamos a iniciar su explicación va a partir de análisis filosóficos. Por supuesto, de que no voy a hacer apología de ninguna corriente de pensamiento filosófico, simple y sencillamente me corresponde disertar cuando corresponda dentro de una perspectiva de análisis filosófico y, cuando así sea, desde la perspectiva de análisis filosófico de otra corriente o doctrina de pensamiento. Soy respetuoso de su respectiva libertad de conciencia. Aquí lo que voy a hacer es compartir un conocimiento para que ustedes lo conozcan. Esto no significa que deban creer, porque como son interpretaciones filosóficas, cada uno de ustedes tiene todo el derecho de libertad de conciencia y, por supuesto, sus creencias, que son definitivamente respetadas. Tan solo se les van a presentar
planteamientos filosóficos para que ustedes los conozcan. Conocer no es sinónimo de aceptar o de creer, pero como el estudioso del derecho debe tener conocimiento de las diversas posiciones que se han vertido en torno a temas tan importantes. Que dicho sea de paso, les comento algo. Lo que vamos a hacer como una especie de máquina de tiempo es que del primer semestre nos vamos a trasladar al 10º semestre de la carrera, porque vamos a platicar del nivel más profundo del estudio del derecho y es filosofía del derecho. Claro, lo voy a hacer dosificando ese contenido a un pensum introductorio, pero de que se trata de un tema profundo, definitivamente lo es. Entonces, veamos qué resulta. Tenemos esta pregunta en torno al origen y esencia del Estado y el derecho. Lo que vamos a encontrar básicamente es lo siguiente. Veamos entonces bueno, tenemos entonces ya esta primera anticipada imagen. Entonces, les voy a hacer una propuesta académica para poder disertar y desarrollar el tema del origen y esencia del Estado de Derecho. He de comentarles algo, dependiendo del autor que ustedes consulten, pues cada quien va a abordar la temática desde diferente estrategia metodológica. Sin embargo, voy a presentarles y desarrollarles estos temas que ustedes verán acá en cuanto a dos corrientes de pensamiento. Y que si bien es cierto, aparece una antes que otra, esto no significa un orden o grado de prioridad. Simple y sencillamente, para llevar un orden lógico en la exposición, pues primero vamos a abordar una corriente y luego vamos a abordar la segunda. No significa entonces que se privilegie una con respecto a otra. Entonces, estamos en este caso viendo que nuestra exposición es esta, lo tenemos entonces en pantalla, y vamos a desarrollar generalidades, vamos a hablar de los principios, vamos a hablar de etapas, vamos a hablar de crisis de una primera corriente de pensamiento que se ubica dentro del idealismo, y luego vamos a platicar y vamos a desarrollar otra corriente filosófica de pensamiento, y es el materialismo, y en su momento les voy a explicar y les voy a presentar cuáles son los subtemas que vamos a desarrollar en esta concepción materialista. Claro, vamos primero a desarrollar una y luego la segunda. Tenemos entonces necesariamente que definir algunos conceptos. Cuando nosotros hablamos del origen, porque obviamente el tema es el origen, ¿de qué? Del Estado del Derecho, pues vamos a tener en mente una dimensión. En este caso, la imagen nos presenta el principio, el comienzo de algo, que puede ser un arbusto, puede ser un árbol, pero nos vamos al principio, de dónde brota, de dónde surge, cómo nace. Y esta es una imagen para graficar mentalmente el origen. Por supuesto que si nosotros tratamos de explicar o definir qué es el origen, pues vamos a encontrar diversidad de opiniones. Por supuesto, por su significado etimológico, que como muchos vocablos de nuestro idioma provienen del latín, en este caso el término origo, hace referencia al comienzo, al inicio. Entonces estamos viendo que es a partir de ese significado que se le da a la palabra origen, que se le da diversos usos a este término. Ahora, podemos establecer que si esto es así, entonces lo que vamos a encontrar es el principio, el comienzo de algo, la causa que genera, que provoca, que puede ser una causa material o puede ser inmaterial, pero estamos yéndonos al principio. Pero, ¿cuál es el tema? Y es un tema dual. Por un lado hablamos de origen, pero por otro lado vamos a hablar de esencia. Entonces, son dos palabras que van a hacer relación a los mismos objetos, derecho y Estado, pero tienen significados muy distintos. ¿Por qué hablamos del origen y por qué hablamos de la esencia? Y hablamos del origen para hablar del principio, el comienzo, determinar dónde, cómo, cuándo surgió. Pero cuando hablamos de la esencia, este término hace referencia a aquello que es invariable, es permanente. Constituye la naturaleza, el propio ser de las cosas. Claro, este término proviene del latín essentia y también tiene un derivado de una palabra griega
Pero estamos hablando, cuando hacemos referencia a la esencia, a lo que le da esas características, lo que es más importante en una cosa, en un ser, en un objeto. Y ustedes se podrán recordar lo que vieron allá en el bachillerato cuando se hablaba de la esencia. Y si nosotros vamos a tratar de definir lo que es la esencia de las cosas, por supuesto, es aquello que hace que un ser, un objeto, sea lo que es y no otra cosa. Imagínense ustedes semejante tarea, determinar, por supuesto, por un lado el origen y por otro lado la esencia de dos instituciones, derecho y Estado. Es profundo. Establecer el principio del comienzo de nuestra institución y establecer su ser, su naturaleza, lo que es, determinar su esencia. Lo que les puedo decir es que desde el punto de vista metafísico, la esencia se habla de la realidad persistente de un ser que va más allá de los límites de tiempo y espacio físico. Significa entonces que es independiente de los cambios superficiales que puede estar pasando en la persona, la cosa. Su esencia se va a mantener intacta, incólume, porque es su verdadero ser, es su propia naturaleza. Claro, son reflexiones, por supuesto, filosóficas que necesitamos hacer, porque, dicho sea de paso, la respuesta a estas preguntas tienen que ver desde la perspectiva netamente filosófica. Y ustedes saben, cuando iniciamos, por supuesto, a disertar el tema del hombre, que por supuesto no lo agotamos, es un tema no concluido, se habló de la relación existente entre la naturaleza, el mundo exterior y el pensamiento, la relación, en este caso, entre una realidad objetiva y la relación con la conciencia. Entonces, establezcamos la relación que se da entre una dimensión objetiva y una subjetiva, y esto genera nuevamente que tengamos que reflexionar desde la perspectiva filosófica para poder encontrar respuesta a estas preguntas. El problema fundamental de la filosofía, nuevamente lo vamos a reducir a determinar esa dualidad de dimensiones, espíritu y materia. Lo espiritual y lo material, que es primario. Y ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿por qué nuevamente tenemos que realizar un análisis filosófico para explicar el origen y esencia del Estado de Derecho? Les puedo anticipar que esto ocurre y obedece a que el tema es tan profundo que rebasa los límites establecidos para el objeto de estudio de la ciencia del derecho. Entonces, determinar ese conocimiento de máxima generalidad, determinado por establecer el origen y la esencia del Estado de Derecho, es un tema que va a ser estudiado y va a ser, por supuesto, abordado por la filosofía del derecho. Es un enfoque y un análisis filosófico, porque dependiendo la manera en la que ustedes tengan una concepción de ese vasto universo que nos rodea, o podemos hablar de una cosmovisión que tengamos nosotros, pues es así como le vamos a encontrar respuestas a estas preguntas que son tan profundas y que presentan la problemática más general y que obviamente sale de los límites estrictos y también limitados de la ciencia de lo jurídico. Nuevamente nos enfrentamos. Porque esto significa que dependiendo de nuestra manera de pensar, si esta es idealista, esto significa que nos ubicamos dentro de una óptica de reflexión o de análisis eminentemente filosófico, en donde para nosotros lo primario sea el pensamiento, la conciencia, razón, espíritu, idea, Dios, etcétera, y que dentro de esta manera de entender ese vasto universo, nosotros establezcamos que hay un elemento primario, el pensamiento, idea, Dios, conciencia, espíritu, y que es preexistente a la existencia de la materia. Y es más, llegar a afirmar de que la materia, es un derivado de la conciencia, del pensamiento, de un ser supremo, y establecer que esa dimensión subjetiva es el fundamento de todo lo que existe. Hace entonces establecer que esta corriente de pensamiento va a ser contraria a esta otra corriente de pensamiento que se ubica, si ustedes se dan cuenta, en una línea diametralmente opuesta. Porque entonces aquí se cambia el orden de prioridad y aquí se está privilegiando lo material con respecto a lo espiritual. Es más, establecer que la materia nadie la ha creado, es eterna,
y que el pensamiento, el espíritu, la conciencia es un reflejo de esta dimensión netamente material. Entonces nos encontramos obviamente ante dos posiciones que son, por supuesto, irreconciliables. Entonces, es aquí en donde ustedes ya van a tener la respuesta y, por supuesto, la explicación del por qué tenemos que abordar desde la perspectiva filosófica el tema del origen, esencia de Estado y Derecho. Y es que no podemos realizarlo de otra manera. Y si posiblemente hay, pues, por supuesto, bienvenida el nuevo análisis e interpretación del origen, esencia, Estado de Derecho, pero es una problemática general. Entonces tenemos que recurrir a esta ciencia de máxima generalidad y es la filosofía. Por supuesto, ustedes ya han escuchado y han estudiado en aspectos de carácter filosófico y podemos encontrar, recordando algunos conceptos previos que tenemos o que ustedes tienen. Hablamos de el origen etimológico de la palabra filosofía, nos vamos a los vocablos o raíces griegas, filos y sofos, hablamos del amor a la sabiduría, el amor al conocimiento, que tenemos por ahí una definición que ustedes podemos denominarla una definición etimológica de la palabra filosofía. Pero también, por supuesto, la filosofía puede ser definida de diversas maneras o formas. Aquí en la pantalla se les presenta tan solo una definición. Hay una en lo particular, una de tantas, pero hay una definición de la filosofía que, por supuesto, es bastante abstracta, me encanta, pero es bastante compleja explicarla, porque nos dice que la filosofía representa un saber racional, totalizante, crítico y de primer grado. Por supuesto, teníamos que analizar cada una de estos componentes de la anterior definición de la filosofía que les he proporcionado, pero podemos tomar una que es la que aparece en pantalla, que nos dice que esta es la ciencia que, por supuesto, se encarga del estudio de las leyes más generales de la naturaleza, de la sociedad y del pensamiento. En el entendido de que este tríptico vital, naturaleza, sociedad y pensamiento, en su conjunto, integran un todo y es el universo. Por lo tanto, lo que estamos viendo, que el objeto de estudio de la filosofía resulta que es el más amplio que existe y es el universo. Por supuesto, vamos a establecer diversidad de definiciones en torno a lo que es la filosofía. Pero vamos a partir entonces de que en esa dimensión del universo y es la sociedad humana, en esa expresión societaria donde el ser humano se desenvuelve como tal, existe el fenómeno jurídico. Y en el momento mismo en que la filosofía, dentro de esa vasta dimensión que integra el universo, enfoca su atención en la sociedad humana y dentro de esta, en el fenómeno jurídico, entonces esa filosofía se va a convertir en una filosofía del derecho. Y es el análisis o el estudio filosófico del derecho como una institución que se encuentra en esa dimensión del universo y de la sociedad humana. Bueno, entonces continuamos con esta reflexión. Ya ustedes tienen elementos previos y por lo tanto voy a mencionar tan solo dos, porque hay más. Pero que son dos corrientes no voy a disponer o decidir o bien rechazar los postulados de estas corrientes de pensamiento. Entonces, el objetivo es que adquieran el conocimiento. El objetivo no es imponer forma de pensar o de creer, porque en eso sí respeto de una manera absoluta su libertad de conciencia, su libertad de pensamiento, su libertad de criterio. Pues bien, nos presentamos en una primera concepción filosófica, la idealista, para abordar el origen y esencia del Estado y del Derecho. Lo va a hacer desde una perspectiva que me parece interesante comentarles. Toma en base o consideración o se fundamenta en factores espirituales. Abrimos un paréntesis, vamos a hablar de elementos que son subjetivos. La subjetividad en cuanto a las causas determinantes es característico de concepción idealista. ¿Qué significa esto? Esto significa que los factores a los que se atribuye el origen y esencia de Estado y Derecho
carecen de referentes empíricos o de constructos objetivos. Por lo tanto, caemos en el plano de la subjetividad y a esta corriente o pensamiento modernamente se le ha denominado metafísica, ir más allá del plano de lo físico, trascender o rebasar los límites netamente de lo físico para caer en esos campos inmateriales. Claro, la otra posición filosófica diametralmente opuesta, que es la concepción materialista, toma en consideración para su análisis, para su interpretación, el grado de desarrollo alcanzado por las ciencias. Modernamente se le ha denominado dialéctica materialista. Y no voy a hacer apología de esta corriente de pensamiento, tan solo pues la vamos a mencionar para que vean ustedes cómo son dos corrientes encontradas y enfrentadas que desde el punto de vista filosófico tratan cada una a su manera de exponer cuáles son las causas, los motivos que determinaron el origen, el surgimiento, por un lado, del derecho y del Estado, así como cuál es la esencia, la naturaleza o el ser mismo de estas dos instituciones. ¿Qué nos queda entonces? Pues trabajemos básicamente en la primera corriente de pensamiento filosófico. En este momento, pues voy a pensar y voy a disertar como idealista. Les voy a exponer los argumentos dentro de esta corriente de pensamiento filosófico, que pueden estar de acuerdo o pueden estar en desacuerdo, pues respeto su manera de pensar y de creer. Recuerden que lo que vamos a hacer acá en este momento es conocer estos planteamientos. Y el hecho que los conozcamos y que tengamos la capacidad de poder expresar de manera oral o por escrito los argumentos de estas concepciones, no significa que el conocimiento del mismo implique creencia en la misma corriente de pensamiento filosófico. Pues bien, entonces conozcamos estos postulados. Y los idealistas nos dicen que dentro de los factores que son determinantes del origen, y por supuesto la esencia, tanto del derecho como del Estado, nos dicen que ambos obedecen a la existencia de una razón universal. Otros, dentro de esa corriente idealista, nos dicen que obedecen a la naturaleza considerada en abstracto. Otros nos dicen que obedecen, derecho y Estado, a los instintos de dominación, o son producto derivado de un pacto o contrato social, o son derivados del espíritu, de la conciencia, de Dios, etc. Por lo tanto, ustedes pueden darse cuenta que dentro de la corriente idealista hay varios enfoques que, por supuesto, el denominador común que van a presentar, careciendo de un referente empírico, de un constructo objetivo, se basa en factores eminentemente subjetivos o espirituales. Y se ha dicho que estos argumentos representan tan solo distintos planteamientos o enfoques de lo que se ha dado en denominar la concepción del derecho natural. Entonces, esta corriente jus naturalista la vamos a ubicar dentro de una corriente filosófica idealista, simple y sencillamente porque toma en consideración factores subjetivos para explicar el origen y esencia del derecho y, por supuesto, del Estado. Entonces, a través de esta corriente denominada derecho natural, que es una corriente filosófica idealista, se tratará de explicar y encontrar las respuestas a esas preguntas que nos exigen determinar el origen y la esencia del Estado y del derecho. Parto de lo siguiente. Quiero presentarles esta imagen, que es alegórica, por supuesto, pero me interesa ver y que ustedes perciban con la imagen, y vemos pues, por ahí una imagen muy bonita, muy ilustrativa, pero más de lo bello o de lo ilustrativo, me interesa que ustedes pongan o fijen su atención en algo. Estamos viendo cómo coexisten dos niveles, un plano superior o supremo y un plano humano. Entonces, vamos a partir de esta idea, la dualidad de niveles, uno superior, uno inferior,
ambos interactuando en esa estrecha interrelación que existe entre un plano inferior y un plano superior. Si ustedes ya tomaron idea y tienen en este caso ya la noción previa de lo que se está haciendo, entonces pasemos a lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de la corriente idealista, debemos establecer, primero, como reflexiones previas, que en la naturaleza, por supuesto, hay leyes que la rigen. Yo tomo este lapicero y lo suelto. Lo puedo hacer una vez, 1.000.000 de veces, que siempre va a ocurrir lo mismo. ¿Por qué? Porque existe una ley natural. Ahora, ¿quién creó esto? Pues no fue el hombre. Ahí está en la naturaleza. Y hay leyes que la regulan. Y dentro del contexto social, vienen los idealistas y nos dicen que las normas sociales regulan la conducta del hombre. Existen normas creadas por el hombre para regular su conducta dentro de la sociedad humana. Entonces, quiero que noten algo. Lo que vamos a encontrar entonces es que, por un lado, esa dimensión natural está gobernada por leyes. Yo tan solo les mencioné, realizamos un ejercicio, el ejemplo de la ley de gravedad. Por eso es que cayó este lapicero. Movimientos, reacciones físicas, instintos, etc. En su conjunto, esas leyes que no fueron creadas por el hombre se denominan leyes naturales. Si necesitamos definir una ley natural, entonces lo que vamos a encontrar es que las leyes naturales son juicios, por supuesto son juicios lógicos, enunciativos, que expresan relaciones constantes e indefectibles entre los fenómenos de la naturaleza. La constancia implica la repetición en un mismo sentido, prolongada, es inveterata la repetición constante, continua. Y la indefectibilidad implica que estas leyes no van a errar, marrar, no tienen defecto, se cumplen, su cumplimiento es inexorable. El grado de cumplimiento de las leyes naturales es del 100%. Ahora, y eso es lo que se da en el ámbito de la naturaleza. Está regulada por leyes que la gobiernan. Ahora bien, si nos vamos a la dimensión de la sociedad humana, el ser humano inserto dentro de un colectivo social, por supuesto, nosotros regulamos nuestra conducta, y no solo externa, sino también interna, a través o por medio de un conjunto de normas que se denominan y se ubican dentro de un género que son normas sociales. Y como género que implica las normas sociales tiene especies. Hay normas morales, hay normas religiosas, normas éticas, normas jurídicas, normas convencionales o convencionalismos sociales, etc. Por supuesto, de esa especie de las normas sociales, vamos a estudiar, por supuesto, las normas jurídicas, que son las que a nosotros nos interesan cuando estamos hablando del derecho. Ahora, ¿qué hemos visto acá? Que los idealistas reconocen la dualidad de ordenamientos, uno superior y uno inferior. Uno que es creación sobrenatural y otro que es creado por el hombre. Grafiquemos con imágenes y generemos entonces lo siguiente. Previo a ello, la concepción idealista como corriente de pensamiento filosófico nos dice que esas leyes naturales fueron creadas por un ser supremo. Son creación del espíritu, conciencia, idea, Dios, y por supuesto tiene diversidad de denominaciones. Yahvé, Jehová, Alá, Ahau, conciencia o energía cósmica universal, etc.
Muy bien. Pero tenemos entonces un primer plano normativo, pero hay otro segundo. Y dentro de la dimensión social, el hombre, por supuesto, creó las normas jurídicas. Esas normas que de alguna manera generan factores de regulación de nuestra conducta interpersonal en colectivos sociales. Entonces, estas fueron creadas por el hombre. Ahora, estamos viendo entonces, y les presento esta imagen que es clásica, para expresar la dualidad de ordenamientos existentes. Uno ubicado en un plano superior y otro de origen sobrenatural o divino, y otro en un plano inferior, en el plano del humano. Interactúan y coexisten. Hay una interacción. Y en el momento mismo en que hay interacción es porque, por supuesto, dentro de ese contexto dual de ordenamientos, tenemos un derecho natural en un plano superior y un derecho humano en un plano inferior. Pero hago un paréntesis en este momento. Cuando menciono el término derecho humano, no estoy utilizando la expresión de derecho humano para referirnos a esas facultades que son inherentes al ser humano. No estoy hablando de los derechos humanos, tal y como podemos entender esa expresión. Lo que a mí me interesa es que este término derecho humano, el sentido, significado o acepción que en este momento quiero darle es al derecho creado por los hombres. A eso me estoy refiriendo en este momento de la explicación con el término derecho humano, un derecho creado por los hombres. Si esto es así, entonces encontramos lo siguiente. Entonces vamos a contraponer dos niveles o bien órdenes normativos. Uno en un plano superior, a nivel de un derecho divino o sobrenatural, y otro en un plano inferior a nivel de un derecho humano, un derecho creado por los hombres. Por supuesto, lo que estamos viendo acá es que esa luz, y por eso tenemos las nubes, para identificar que iluminan, y por supuesto ese rayo baja y llega a un plano inferior, iluminando al hombre, al ser humano, inspirándolo, para que en el momento en que el ser humano vaya a crear sus normas jurídicas, esto es, se dé a la tarea legislativa, las normas creadas por el hombre en su derecho estén inspiradas en normas de un orden superior. Y en esta podemos destacar la imagen que establece la correspondencia que debe haber entre el derecho creado por el hombre con un derecho de carácter natural. Es así como opera. Porque existe un modelo, existe una guía que nos está diciendo qué es lo justo y qué es lo injusto. Y nos está señalando el camino. Y en la labor legislativa debemos legislar igualando, imitando a las normas de un derecho natural, sin alejarnos de sus postulados, porque por eso existe una guía suprema que es rectora en la función o actividad legislativa de los hombres. Ahora, si ustedes analizan esta imagen, vemos que existe una correspondencia. Claro. Entonces, podemos establecer de que ese derecho natural, si lo queremos definir, pues va a haber un conjunto de leyes de la naturaleza. De acuerdo con los dogmas y principios que le son propios todas las cosas, y aquí nos incluimos nosotros como seres humanos, debemos comportarnos. Estamos regidos a esas leyes. No podemos abstraernos del influjo de estas leyes del derecho natural. Y debemos adecuar nuestra conducta de conformidad con esos postulados y esos principios. Ahora, ¿qué ocurre acá? Ese derecho natural, que por supuesto no es creación del hombre, el ser humano no creó esto. Los seres humanos tan solo descubrimos una ley natural, pero no la creamos. Es más, podría decirles que hay muchas leyes de la naturaleza que no han sido descubiertas y las desconocemos. Pues bien, por eso se dice que ese derecho natural es un derecho no escrito. ¿Dónde lo encontramos? Ahí está en el libro abierto de la naturaleza. Entonces,
podemos establecer o decir que el otro nivel de regulación conductual pues son las normas que los seres humanos insertos dentro de un colectivo social crean. Por supuesto, se le conoce como derecho escrito, pero no vamos a malinterpretar y no debemos interpretar de una manera restrictiva el término derecho escrito. Vamos a hablar de ese derecho escrito para referirse a un derecho creado por los hombres. Por supuesto, hay otros sistemas jurídicos que son de origen consuetudinario, en donde la fuente que la nutre es la costumbre y obviamente es un derecho que se transmite por la oralidad, pero no vamos a llegar a esa explicación tan detallada. Simple y sencillamente identifiquemos el derecho creado por el hombre, un derecho escrito, un derecho humano, un derecho que por supuesto los seres humanos pues crean dentro de contextos sociales y es creación nuestra en contraposición a orden de carácter superior. Pero continúo. Entonces ya vamos estableciendo una relación de correspondencia y esto es lo que me interesa que ustedes comprendan, que el derecho que nosotros como seres humanos insertos dentro de un colectivo social vamos a crear o a través de la labor legislativa, los hombres deben, por supuesto, crear su derecho siguiendo, respetando, cumpliendo esos dictámenes, esos principios de un derecho natural, porque esa es la relación de correspondencia que me interesa que ustedes entiendan y comprendan. Debemos tratar de igualar esos postulados y que queden plasmados en nuestras leyes a nivel de derecho humano los principios y dictámenes que rigen en un derecho natural, en un plano superior. Ahora, ¿qué ocurre si el ser humano en su labor legislativa se aparta, se aleja o legisla en contra, en el peor de los casos, de ese orden superior? Por supuesto, el producto o el resultado final de esa labor legislativa será cualquier cosa menos derecho, porque riñe, es contrario o niega a normas de un orden superior. Bueno, entonces, ¿qué tenemos acá? Esto significa que como hombres debemos ajustar nuestro derecho, igualar nuestras normas a las leyes de la naturaleza, contenidas en ese derecho natural. Porque entonces, si nos alejamos, si lo hacemos, si creamos un derecho contra natura, ese derecho creado por el hombre no sería un derecho justo, sería entonces un derecho injusto. Y algunos de ustedes se podría preguntar, ¿por qué? Porque las normas de ese derecho natural son perfectas y representan en sí mismas la esencia de la justicia. Y por eso se dice que el derecho creado por el hombre será justo si y solo si iguala o imita a las normas del derecho natural en sus normas y principios. A contrario sensu, si el derecho escrito no iguala, no imita los postulados, dogmas y principios del derecho natural, será un derecho injusto. ¿Por qué? Porque el derecho natural, representando en sí mismo la esencia de la justicia, sus normas son intrínsecamente justas. Necesitamos tener, para poder calificar lo justo o injusto de una norma de derecho, un parámetro que nos diga lo que es justo y lo que es injusto. Y es aquí en donde se contrapone, según los jus naturalistas, ese orden superior que es la guía rectora que debe inspirar al ser humano para poder crear su derecho escrito. Ahora, ¿qué ocurre? Esto es polémico y la intención es despertar en ustedes un pensamiento crítico. Este tema, créanme, es un tema que causa polémica y la discusión no ha sido finalizada. Yo les voy a presentar a ustedes un análisis comparativo. Que no se les olvide, vuelvo a esta imagen. Vamos a regresar unas cuantas imágenes atrás. Esta imagen. Vamos a confrontar dos dispositivos normativos conductuales que podemos ubicar y a ustedes podrán ubicar en alguno de estos dos niveles. Pues bien, vuelvo acá. Estamos en esta
imagen. No matarás y la pena de muerte. Ahora, debemos ubicar el contexto de estos dispositivos reguladores de la conducta del hombre en sociedad. ¿Dónde podemos ubicar? Claro, uno representa un mandamiento y otro representa una norma jurídica plasmada en la ley. Ahora, en el caso de no matarás, ¿qué es un mandamiento? Pregunto, no vayan a abrir el micrófono, tan solo respóndanse ustedes mentalmente. ¿Es mandamiento no matarás? ¿O es tan solo una simple sugerencia? Y viene otra pregunta. ¿Y será lo mismo mandamiento que sugerencia? ¿Y cuál es la diferencia? Que el primero es obligatorio y el segundo es potestativo. El cumplimiento es discrecional. Entonces, si estamos claros en que es un mandamiento, estamos hablando de su obligatoriedad. Ya sé que algunos podrían estar pensando, no hay problema, Lick, me dirán, porque la Biblia permite la aplicación de la pena de muerte. Y se respeta esa manera, por supuesto, de creer o pensar. Pero también podemos, y anticipadamente se los comento a ustedes, de que lo que he podido analizar en torno a esta discusión, y por supuesto una discusión religiosa, en el contexto del pensamiento judeo-cristiano, lo que he visto es que quienes justifican la pena de muerte bíblicamente lo hacen a través de la interpretación que le dan al Antiguo Testamento. Y quienes están en contra de la pena de muerte dentro de estas corrientes de pensamiento religioso, por supuesto, fundamentan su oposición a la pena de muerte tomando en consideración el Nuevo Testamento. Antes de argumentar en contra, porque alguien venía y me explicaba en la sesión anterior, es que bíblicamente está establecido ojo por ojo, diente por diente, el que a hierro mata, que a hierro muere. Déjenme decirles que esa norma, esa ley no necesariamente es religiosa. Es la famosa ley del talión. Y que por supuesto, cuando ustedes vean en su curso de Derecho Penal en el tercer semestre, cuando vean el caso de la pena, como una dimensión, objeto de estudio del derecho penal, pues van a darse cuenta que una forma de expresar lo que se pretendía en la antigüedad era buscar, porque se consideraba que la igualdad es el punto clave de la justicia y por lo tanto, si alguien mata, lo tienen que matar porque se considera que no debe ocasionársele al delincuente un daño mayor o menor al causado. Y por lo tanto se considera que en justicia corresponde aplicarle lo mismo porque esto es la ley del talión. Bueno, eso es histórico. Y por supuesto que lo van a encontrar ustedes, pero como yo les comentaba en la sesión anterior a mis alumnos, bueno, yo he visto enfrentadas dos corrientes de pensamiento religioso y unos argumentan a favor, utilizando el Antiguo Testamento, y otros argumentan en contra, utilizando el Nuevo Testamento. Pero como esta no es una clase de teología, simple y sencillamente el argumento, si están interesados en investigar un poco más de por qué estar en contra de la pena de muerte desde el punto de vista religioso, pues yo solo les establezco un caso de dimensión jurídica y que bíblicamente está documentado. ¿Cuál es el caso que les invito? No lo voy a explicar porque ustedes supongo que ya lo conocen y si no, pues si tienen interés lo investigan. Es el caso de la mujer adúltera que vio, por supuesto, fue sorprendida en flagrante adulterio. Y dentro del derecho penal hebreo se establecía entonces como único castigo la pena de muerte por lapidación. Y ustedes pueden consultar
¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Al final, se llega a una conclusión. Ni Dios mismo viola sus leyes. Continúo. Bueno, entonces estamos viendo que tenemos una dualidad de ordenamientos y al final encontramos esto. Claro, ustedes van a ubicar esta norma dentro de un contexto de un orden superior o sobrenatural y esta otra la vamos a ubicar en un plano inferior a nivel de derecho humano, derecho creado por el hombre. Pero ¿qué encontramos de lo que hemos estado platicando? Encontramos esto. Yo lo que veo, no sé si ustedes lo ven, pero es una evidente contradicción que se da entre una norma con otra. Y las estamos, en esa contradicción son contrapuestas. Son contrapuestas. Ahora, a estas alturas, vuelvo a recordarles que estoy pensando como idealista y estoy argumentando como idealista. Tan solo para compartir un conocimiento, no es para convencerlos a ustedes, y mucho menos cambiar su manera de pensar, es generar un pensamiento crítico en torno a las instituciones que estamos estudiando. Pues bien, acá, según los postulados y las argumentaciones idealistas, encontramos una contradicción impresionante. Ahora, ¿qué ocurre acá? Yo les voy a facilitar unas fórmulas para poder establecer la relación de correspondencia que se da entre ambos niveles normativos. La fórmula que tienen en pantalla, y espero con ello poder graficar mucho de lo que he estado hablando hace varios minutos atrás, y es entender que ese derecho creado por el hombre, ese derecho escrito, si iguala los postulados del derecho natural, si es igual al derecho natural, esto implica que va a ser un derecho justo. Pero si el derecho creado por el hombre no es igual a las normas, principios y postulados que rigen el derecho natural, esto implica que el derecho va a ser injusto. Ese derecho creado por el hombre va a ser injusto si se aleja de esos postulados de orden superior. Bueno, entonces, ¿en qué estamos bajo esta situación? Pues tenemos que llegar a una conclusión. Si aplicamos esta fórmula a esta contradicción que se nos presenta, pues lo que vamos a encontrar como respuesta es esto. Entonces resulta que ese derecho creado por el hombre, al no igualar una norma de orden superior, va a implicar que es injusto. Y es por eso que podemos concluir que esa pena, que riñe con un postulado general o supernatural, es injusta. Déjenme comentarles algo, porque algunos dirán, bueno, en Guatemala la solución sería aplicar la pena. Bueno, he de comentarles que por resolución de la Corte de Constitucionalidad en Guatemala, porque ya hay sentencias, por supuesto que están firmes, es inaplicable ya la pena de muerte en Guatemala. Aparte de que hay otros argumentos del derecho, en el contexto del derecho internacional, derivados de cortes internacionales de justicia, que vuelven nula la aplicación de la pena de muerte. Entonces, en otras palabras, podría decirles que por un tecnicismo legal derivado de que existe ya un criterio, y es jurisprudencia en Guatemala, de la Corte de Constitucionalidad, máximo órgano de interpretación de la Constitución, es inaplicable la pena de muerte. Continúo. Aunque esté mencionada en nuestra legislación, aunque el Congreso de la República no haya abolido la pena de muerte, por supuesto, ya hay un fallo de la CC que impide la aplicación. Y si tienen ustedes interés, pueden darle seguimiento a esta información y pueden ampliar el conocimiento de lo que les acabo de decir. Bueno, entonces regreso acá. Me resulta entonces que hay dogmas y principios que, por supuesto, regulan ese orden superior al humano. Son los principios del derecho natural. ¿Qué encontramos acá? Por supuesto, vamos a mencionar lo siguiente. Vamos a destacar que esos principios son pilares o guías rectoras
de ese denominado derecho natural, un derecho que está integrado, por supuesto, por esas leyes que regulan la naturaleza, de acuerdo con la cual todas las cosas, incluyendo al hombre, pues deben comportarse. Un ordenamiento que tiene normas que son intrínsecamente justas, representan la esencia de la justicia, no son creación del hombre, es un derecho no escrito, pero presenta rasgos que son, en este caso, la universalidad, su cognoscibilidad y su inmutabilidad. Cada uno de estos principios del derecho natural los podemos graficar y podemos realizar una imagen y proyectar una imagen para poder tener una percepción a nivel gráfico de a qué hacen referencia. Universalidad, cognoscibilidad e inmutabilidad. Y aquí se las presento. Por supuesto, les presento una imagen del vasto universo. Y ustedes conocen o tienen idea, obviamente, de la inmensidad del universo. Y a propósito, la imagen que tienen ahí es una imagen estelar y que, dicho sea de paso, por si no lo sabían, esa imagen del espacio exterior, espacio profundo, ¿saben cómo le denominan? Y cómo le pusieron los científicos y los astrónomos, en este caso, que descubrieron este cuerpo estelar, pues le denominan el ojo de Dios. Así es como le denominan a esta imagen del universo, el ojo de Dios, por si no lo sabían. Pues bien, ahí tenemos en la dimensión de la universalidad, que dicho sea de paso, nos dice que ese derecho natural, dada su universalidad, va a ser el mismo en todo lugar, en todo tiempo, para todo individuo. Por supuesto que hemos de entender lo siguiente: la dimensión, su campo de aplicación, no es dentro del contexto únicamente de nuestra aula de aprendizaje, que es el planeta Tierra. Estamos hablando de una norma, y por supuesto, tiene una dimensión universal. Tan siquiera ustedes logran ver la amplitud de una norma de derecho natural que rebasa los límites de nuestro pequeño granito de arena que es el planeta Tierra para entrar en el ámbito del vasto universo. Es uno. Luego tenemos la cognoscibilidad en la segunda figura. Es tan evidente que si nosotros nos ubicamos en una sociedad moderna o civilizada, o nos ubicamos en una sociedad primitiva y aislada de la civilización, los integrantes de cada una de estos colectivos sociales, por supuesto, no necesitan tener un estudio tan profundo para saber que tienen derecho a la vida. Y no necesitan conocer una constitución política o tener idea de otros tratados en materia de derechos humanos. Simple y sencillamente, por la propia naturaleza, vamos a saber que tenemos derecho a la vida. Porque la evidencia de los mismos es tal que son susceptibles de una aprehensión cognitiva y cualquier sujeto cognoscente es capaz de conocerlos. Existe la posibilidad de su aprehensión a nivel cognitivo, de conocerlos. La otra dimensión, la inmutabilidad. Por supuesto, hay un prefijo que antecede a la palabra mutabilidad y es que no cambian. No van a cambiar porque si representan intrínsecamente la justicia y son creación perfecta, por supuesto, lo que es perfecto no admite cambio ni mejora. Admitir un pequeño cambio para mejorar la creación sería cuestionar a su autor. Entonces, por lo tanto, son invariables, son inmodificables, no cambian. ¿Se imaginan ustedes que a pesar del tiempo y del espacio, por los siglos de los siglos, seguirá siendo el mismo? Ahora vuelvo acá.
¿por qué la insistencia de cambiar? ¿Por qué? Si es inmutable. Entonces, por supuesto, como seres humanos nos damos a la tarea de legislar y establecer nuestro ordenamiento, pero cuando es contra natura, entonces, y estoy en la concepción idealista, pues vamos a legislar en contra de un orden superior. Vuelvo acá. Entonces, quiero que noten que estos son elementos importantes y por eso, dentro de esos principios, hablamos de la conservación de la vida, propagación de especies, etcétera. Me interesa destacar la justicia, la libertad, etcétera. Entonces, son de difícil enumeración y esto significa que esos principios y postulados, pues ningún ser humano es capaz de recopilarlos, catalogarlos y, por supuesto, conocerlos en su totalidad. Razón más que suficiente para denominarlo derecho no escrito. Y nosotros hemos sido tan reacios y, por supuesto, de no reconocerlos, no entenderlos, que hubo necesidad de que nos fueran revelados, que se nos recordara algo que debemos cumplir. La ceguera, la necedad, la obcecación generó del ser humano la necesidad de que nos revelaran y que nos volvieran a recordar algo que debemos cumplir. Y en el peor de los casos, muchos son reacios a dar el cumplimiento a esos principios y esos postulados. Preguntas, ¿por qué? Entonces, nosotros estamos viendo de que siendo incapaces de poder tener una plenitud en cuanto al conocimiento de esas leyes naturales y que algunos de estos nos fueron revelados, pero no lo queremos aceptar, no lo entendemos o no nos conviene, no sé cuál será el motivo, pues esta razón es más que suficiente de que a estas normas se les denomina derecho no escrito, las del derecho natural. Ahora, alguno podría pensar, y por supuesto a estas alturas está en desacuerdo, solo conozcan el postulado, no lo crean. Pero he de decirles, ya para ir terminando, de que esa manera de entender la dualidad de ordenamientos no es nada nuevo. Y si nos vamos a las civilizaciones antiguas, cuya historia tenemos documentada, ¿cuánto nos podemos ir atrás en el tiempo? 5,000 años antes de nuestra era o antes de Cristo, más los años que llevamos después de Cristo, pues estamos hablando de una historia documentada de aproximadamente 7,000 años, poco más o poco menos. Y es tan solo lo que tenemos como conocimiento de las civilizaciones humanas que han habitado pues este centro de aprendizaje que es nuestro planeta Tierra. Pero ya desde las culturas más antiguas, pues se reconocían la existencia de orden superior en contraposición al orden creado por el hombre. Ahora es más, decían que en ausencia de un derecho creado por el hombre, pues había un dispositivo normativo conductual de orden superior, el derecho natural, que iba a regir la conducta humana. Civilizaciones tan antiguas como las que ustedes ven, o por lo menos las que conocemos, pero el punto importante al que quiero llegar es que la gran mayoría de los autores estiman que se estructuró esta corriente del derecho natural y vamos a ubicarlo en el contexto de la antigua Grecia, con el aporte de los filósofos griegos, que es en donde ya podemos sistematizar ya una teoría mucho más estructurada de la denominada concepción del derecho natural. Siendo así, en las próximas sesiones pues voy a desarrollar etapas del derecho natural que, dicho sea de paso, no constituye una clasificación absoluta del derecho natural, tan solo vamos a hablar de etapas. Un derecho natural antiguo, un derecho natural cristiano, un derecho natural clásico o racionalista, para que ustedes tengan ese enfoque
de que ha habido manera de entender desde una perspectiva laica o de una perspectiva religiosa esa concepción del derecho natural, pero al final de cuentas siempre vamos a encontrar denominadores comunes como factores o causas de carácter subjetivo a la cual le van a argumentar o atribuir el origen y esencia de Estado de Derecho. Y por lo tanto, establezcamos que iniciaremos en la próxima sesión la explicación de la primera etapa del derecho natural antiguo en el contexto de la antigua Grecia. Por supuesto, ¿qué tenemos acá? Pues este es el tema que necesitaba disertar y platicar con ustedes en esta tarde. Que entiendan que no vamos a llegar a conclusiones definitivas, tan solo voy a transmitir un conocimiento respetando su creencia individual, libertad de conciencia, libertad de pensamiento. Es bueno que ustedes conozcan los argumentos, que por escrito y de manera oral puedan explicar los argumentos que se nos presentan dentro de estas corrientes filosóficas en torno al origen y esencia del Estado de Derecho. Bueno, entonces, ¿qué tenemos acá? Pues regreso acá al chat de ustedes. Bueno, primero, pues, buenas tardes a todos. Me parece que no hay ninguna pregunta o comentario. Si alguien quiere en esta última parte, pues, participar, puede abrir su micrófono y con todo gusto. Me preguntan acá, ¿esto vendría en el parcial? Orlando, por supuesto, mis estimados amigos, es objeto de evaluación. Y aún falta más. ¿Qué temas van a venir? Por lo menos estamos hablando del módulo 1. Lorena, creo que abrió el micrófono. Adelante, Lorena. Licenciado, muy buenas tardes. Buenas tardes. Fíjese de que yo tengo el libro en físico, entonces deseo saber hasta qué número de hoja puedo llegar a leer, licenciado. Buenas tardes. Yo lo tengo acá. Es hasta acá. Es un material sugerido, resumen gráfico, para quienes quieran en un momento dado darlo, pero si lo pueden adquirir sería ideal para que tengan una idea. Cuando nosotros vamos a platicar, por supuesto los temas son complejos. El texto que yo les sugerí tiene las dos corrientes de pensamiento, es de pasta a pasta. Pero si lo pueden adquirir, será fabuloso para que puedan ir conociendo ustedes el contenido, anticiparse, porque son temas filosóficos, y esa es la preocupación, no tanto por exigirles un texto, sino para que ustedes se anticipen y puedan entender gráficamente cómo se explica en ese material, y si no, pues por supuesto yo les voy a explicar los temas, no se preocupen. Me parece que había otra pregunta acá, si no estoy mal, vuelvo al chat. Vamos a ver, ¿qué temas van a venir? Pues tenemos, el mínimo es el módulo 1. La ley que dicta que cada acción tiene una reacción puede ser un ejemplo, por supuesto, son leyes físicas, Gustavo. Y necesariamente, esto no involucra, no es parte de un contexto netamente religioso. Nos vamos acá, las preguntas serán directas. Alin, no se preocupe, la forma yo me encargo, pero por supuesto vamos a establecer diversidad de criterios. No se preocupen tanto por el examen. El concepto idealista del derecho natural estará siempre sobre el derecho creado por el hombre. Alejandro, yo le comento, si usted es idealista, va a sobreponer un orden superior al humano. Si usted es materialista, por supuesto, va a negar lo contrario. Dependiendo, Alejandro, el criterio de interpretación filosófica que usted pueda tener. El derecho humano y escrito son el mismo o posee alguna diferencia. Yo les comentaba a Leslie, si utilicé el derecho humano es para referirme a un derecho creado por el hombre. Estoy utilizando esa acepción que de alguna manera me interesa que la puedan conocer. Los derechos no escritos son parte de los derechos naturales. Yo les comentaba a Andrea, existe también sistemas de derecho consuetudinario, es un derecho no escrito. Entonces, hay un derecho consuetudinario, entonces esa expresión derecho escrito es más que todo para referirse al derecho creado por el hombre, que puede tener, si la ley es la fuente que lo nutre, pues es un derecho escrito, pero ojo, si es la costumbre la que nutre ese ordenamiento, entonces es un derecho oral. Esto lo vamos a platicar en su momento. Derecho escrito, derecho humano, yo creo que tal vez nos podemos quedar con la terminología derecho creado por el hombre. Licenciado, sí, por supuesto, Ana, aparece en el programa bibliografía específica, aparece Corina en el programa oficial, resumen gráfico acerca del origen y esencia del Estado de Derecho.
El derecho consuetudinario es un derecho natural, Carlos, no necesariamente. Les estoy comentando que tal vez la expresión que debieron utilizar algunos autores es un derecho creado por el hombre. No necesariamente. El derecho consuetudinario, Carlos, es un derecho cuya fuente es la costumbre. Pueden utilizar el texto que a ustedes les ha servido, por supuesto, Otto, y el que ustedes consideren que llena las expectativas. Yo, de todos modos, voy a explicar cada uno de estos temas. Sin más, no sé si alguien más tenga otra pregunta. Es la última pregunta que tengo en el chat, y ya se dieron cuenta, estas son mis cátedras, estamos aquí interactuando. Si ustedes tienen alguna pregunta, de no ser así, pues en la próxima sesión continuamos hablando de filosofía del derecho, y para que ustedes sepan cuáles van a ser los temas objeto de evaluación, y por supuesto yo se los voy a explicar. Sin más, mis amigos, no crean lo que yo les digo, ustedes tienen la libertad de conciencia, pensamiento crítico, y por sobre todo, estamos en un nivel universitario. Adquieran los textos si ustedes quieran adquirir, es una situación que está dentro de su propio alcance, sus posibilidades económicas. El libro es un buen compañero, y ahí tienen bibliografía en nuestro programa. Bueno, entonces, sin más, gracias a todos por su asistencia, les deseo una feliz tarde y por sobre todo agradecer el respeto con el que se han dirigido siempre en esta sesión virtual. Nos vemos en una próxima y sean agentes multiplicadores del conocimiento. Vamos nosotros, con la luz del conocimiento, disipar la oscuridad de la ignorancia. Feliz tarde a todos y nos vemos en la próxima.